Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y les dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de un extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerdo que desde niño, una de las enseñanzas que me dio mi padre era el que nunca se me olvidara ser agradecido con Dios y con las personas. Y recuerdo que antes de irme a dormir, pues ya estaba uno cansado de todo el día, y llegaba y me aventaba a la cama y ya decía a dormir, y me decía: mi papá, venga a rezar, vamos a dar gracias por el día que terminó. Y yo, aunque estaba cansado, y le decía: pero papá, ya estoy cansado. Dice: no, vamos a rezar, a agradecer. Y en la mañana igualmente me levantaba y ya iba, pues si era día de 3 semanas, pues a la escuela corriendo, pero lo primero que decía: a dar gracias a Dios. Y yo: papá, pero es que voy tarde a la escuela. A dar gracias a Dios. Y me recuerdo una frase que él decía: no somos animalitos que no tienen conciencia, y ellos son agradecidos, pero nosotros, Dios nos regaló la inteligencia, nos dio su espíritu, nos hizo semejante a Él. Demos gracias porque amaneciste. Y bueno, llegaba el momento de la comida y con hambre como un chamaco, pues con tanto todo el día energía, y agarramos el plato, y si era lo que nos gustaba, nos paraba otra vez a ver. Aquí no se come sin dar gracias a Dios. Al principio, cuando uno está niño, uno no capta a veces muy bien, porque uno se va por los instintos, quiere uno hacer las cosas así. Pero después, a medida que uno va creciendo, yo agradezco a Dios porque me hicieron crear esta conciencia de ser agradecido con todo lo que Dios nos da. Y Él nos dice: tenemos un techo, tenemos comida, no ambiciones otras cosas, porque la ambición te hace que pierdas la alegría de vivir o te desenfoca en el ser agradecido. Porque si no, tu vida se vuelve pura queja, quejarte de todo, porque no tengo los zapatos que me gustan, porque no sé, porque no. Se queja uno de todo, y la queja
pues te hace infeliz de todo. Andas viendo que tiene el otro sin darte cuenta lo que tú tienes, que son bendiciones. Y nos puede pasar como aquel pordiosero que iba todos los días a la iglesia y le pedía al Señor y decía: Señor, porque tanta gente tiene tantas cosas, pero su petición era más bien de reclamo, de queja ante Dios. Y dice: mira, Señor, mis zapatos todos viejos con agujeros, ¿y por qué, Señor, eres tan injusto? ¿Y por qué, Señor, eres esto? Y estaba todos los días reclamando: mira, Señor, por favor, mírame. Hasta cuando un día pasó un señor sin pies con un carrito allí, y él agradecía, decía: gracias, Señor, porque tengo vida. Y alegre y contento, y lo miró y dijo: mira, yo tengo pies y me estoy quejando. Este no tiene nada y mira cómo da gracias a Dios. Yo creo que hoy, en este día, es un día para recordar las bendiciones que Dios nos da. Que no se nos olvide nunca que Dios siempre es agradecido con todos. Hoy escuchamos en la palabra de Dios el Evangelio, cómo había 10 leprosos. Recuerden que la lepra en el pueblo de Israel, y también hace unos años, pues las personas eran segregadas, eran sacadas de la comunidad porque contagiaban esa enfermedad. Recuérdense cuando tuvimos la pandemia con el COVID, que si te estabas contagiado, la gente se iba: vete para allá a tu cuarto solo y estar aislado, no por unos días, 40 días, ya era de por vida. Imagínate, aislado de vida por tener la lepra. Pues es una enfermedad que pues la gente los aislaba de la sociedad, los quitaba, los segregaba. Era una enfermedad que también la gente creía que habían hecho algún pecado en su vida, por eso Dios los había castigado. Entonces imagínense, segregados, solos, abandonados. Aparte, tenían el estigma de la comunidad que decían: no, estos son pecadores. Tercero, pues se les creía impuros. Estas son gente impura y por esa razón no pueden ir al templo. Imagínense, no podían ni alabar a Dios ni bendecir a Dios. Y son esta gente 10 que se acercan a Jesús y le dicen: Jesús, ten compasión de mí, ten compasión de nosotros. Jesús los escucha, Jesús se para. Y fíjense qué es lo que les dijo: vayan a ver a los sacerdotes. Muchos se preguntan y me dicen: Padre, ¿pero por qué les dijo eso? Y no los sanó ahí inmediatamente y los dejó ir. Porque Jesús sabía bien la ley judía. Y la ley judía decía que si alguien había estado con lepra y se había sanado, tenía que el sacerdote ser testigo, dar testimonio, ¿sí? Para decir: ya tú puedes ingresar nuevamente a la iglesia. Otra vez puedes ingresar a la comunidad. Ahora sí, ya eres parte de nosotros nuevamente y no hay peligro. Es como cuando nosotros estamos en pecado mortal y vamos y nos confesamos, que te dicen: ahora sí puedes recibir la Eucaristía. La única diferencia, que el que tenía lepra pues era una enfermedad que no sabías cómo curarla. Nosotros sí sabemos cuando estamos en pecado cuál es la medicina. Está la confesión y ahí está, cuando tú quieras ir y recibirla para acercarte a recibir a Dios, la vida, la bendición. Pero bueno, dicen que fueron los 10 ante el sacerdote, pero algo particular que sucede: solamente va uno de regreso ante Jesús. Y Jesús hace unas preguntas, y la primera pregunta, ¿cuál es? ¿No eran 10? Entonces, ¿por qué viene uno? De 10, uno a dar gracias. Yo creo que es la misma pregunta que Jesús nos da todos los días. A ver, ¿por qué no damos gracias? ¿No son todos los que recibimos bendiciones de Dios? ¿No todos recibimos el don de la vida, el don de la salud, el don de tener una casa
de tener a alguien que me cuide, aunque esté en el hospital. Digo, tengo alguien que me atiende, tengo medicina. ¿Qué no son todos los que recibimos? A ver, ¿dónde están tantos que recibimos bendiciones todos los días? ¿Y cuántos son agradecidos con Dios? ¿Cuántos vamos y le decimos gracias, Señor? O les va a pasar como nos pasaba cuando éramos niños, que queríamos estar dormidos, se nos olvidaba, queríamos ir por instinto, vivir por instinto, inconscientes, sin saber que Dios es el que nos da todas las bendiciones, como escuchamos en la primera lectura del Eclesiástico. Hay que bendecir a Dios, porque Él ha hecho maravillas en la tierra. Él nos dio la vida desde el seno materno y nos ha tratado con misericordia. Dios trata con misericordia. Fíjense, el pueblo de Israel pecaba y cometía lo que a Dios no le agrada, y Dios siempre le enviaba personas para guiarlos, dirigirlos, para que no perdieran el rumbo, el camino. Y Dios, al ver al mundo que se perdía, envió a su propio Hijo. A Dios mismo vino a hacer morada con nosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos el camino de la vida. Y el camino de la vida es de ser agradecidos. Es por eso que la iglesia hoy en día nos enseña a ser agradecidos en todo momento. Agradecidos porque la vida. Agradecidos porque hoy se van a juntar las familias, porque tenemos trabajo. Agradecidos porque tenemos una familia, ¿sí? Y fíjense cuáles son los problemas que hay hoy en la sociedad, hoy mismo. La iglesia, porque defiende la vida, muchos la atacan a la iglesia, simplemente porque pides no aborten, no maten a esos bebés en el vientre. ¿Y cuál es la reacción de gente? Déjenme hacer con mi cuerpo lo que se me antoja. Se nos olvida que somos templos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, ¿sí? Cuando dicen, miren, ese viejito no lo arrumben, porque él también tiene dignidad, y vamos en contra de la guerra, y todos se enojan, se molestan. ¿Por qué la iglesia? Y uno no puede defender la vida. Fíjense, esta fiesta de acción de gracias, ser agradecidos por la vida, agradecidos por la familia de estar juntos, estar agradecidos porque hay gente extraña que nos tendió la mano. Este país es un país de migrantes, y es el mismo Dios que le dice al pueblo de Israel: nunca se te olvide que tú fuiste errante en otros pueblos, que fuiste extranjero. No trates a la gente mal, trátalos bien, a la viuda, al huérfano, al pobre. No se te olvide. Yo creo que esta fiesta de acción de gracias no es nada más para comer pavo y comer sabroso y estar a gusto y descansando. Es un día para agradecer en familia. Es un día para decir a sus hijos, a sus amigos: a ver, ¿cuál es la razón por la que estamos aquí? Que tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos valores que hay que cuidarlos, tenemos paz. Porque hay países que no tienen paz, viven en guerra, tienen violencia. Pues hermanos, hermanas, hoy, pues bueno, veamos a ese extranjero que se acercó a Jesús a darle gracias, aunque no le habían enseñado quizás que Dios es el que nos da la vida, la salud. Es aquel que reconoce en Jesús que Él es Dios y que tiene el poder. Que nosotros no se nos olvide nunca de ser agradecidos por todo lo que tenemos. Así sea. Amén. Amén.